¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Contigo Televisión Noticias AM en este viernes 4 de marzo. Ha avanzado rápido esta primera semana de este tercer mes del año y en esta jornada, noveno día de conflicto entre Ucrania y Rusia, donde la atención ha estado puesta durante estas últimas horas, Mane, en un ataque a instalaciones de una central nuclear que ahora está ya en manos de los rusos. Mientras tanto, ayer hubo una reunión, se ha aparentemente avanzado en uno de estos puntos que vamos a estar profundizando más adelante. Claro, esos puntos que tienen que ver con el corredor humanitario y que ahí les vamos a estar dando más detalles. Vamos a revisar cuáles van a ser precisamente las claves del día con respecto a lo que sucede en Ucrania y en otras partes del mundo. Bien, tensión mundial ha generado el ataque ruso a la planta nuclear más grande de Europa, ubicada en Ucrania, que produjo un peligroso incendio en la zona, el cual, según autoridades locales, ya habría sido controlado. Asimismo, se confirmó que las fuerzas militares rusas han tomado el poder de esta central. En una nueva instancia de negociaciones, representantes de Rusia y Ucrania pactaron la creación de corredores humanitarios para que civiles evacúen las zonas de guerra. Durante esta salida de personas existiría un eventual cese al fuego y en la cita también se acordó una tercera reunión, la que tendría lugar la próxima semana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reafirmó su respaldo a la invasión de Ucrania y sostuvo que su ofensiva militar avanza según lo planificado. El líder del Kremlin además calificó de verdaderos héroes a sus soldados, quienes, según él, están combatiendo a neonazis. El presidente ucraniano, en tanto, emplazó a Vladimir Putin a tener conversaciones directas para el cese del fuego. Una mujer lanzó agua al presidente Sebastián Piñera durante una ceremonia en el Palacio de la Moneda. Tras la agresión, el abuelo de la joven se reunió con el mandatario en su despacho y se disculpó por el ataque. Desde el gobierno calificaron como inaceptable lo ocurrido, pero descartaron presentar acciones legales. El ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, no se presentó a declarar ante la ministra Romy Rutherford. Luego de ausentarse, el ex líder de la institución castrense presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial para evitar que se ordene su detención. Su defensa acusa que su libertad y seguridad están amenazadas. 6:32 de la mañana y tenemos a pantalla dividida imágenes de diferentes puntos de Ucrania. De hecho, arriba de la pantalla ustedes pueden ver una de las ciudades, que es Gerson, que está tomada efectivamente por el ejército ruso, y también otra de las ciudades que se ve ahí arriba es Samir, donde ya está empezando a nevar. Recordemos que allá todavía están en invierno. 11:33 de la mañana allá en Ucrania. No se asusten, 11:33 allá. En Ucrania, sí. 6 de la mañana con 33 acá en nuestro país. Hacemos una pausa en una jornada que se esperan 30 grados y vamos a estar revisando también el informe del tiempo. Ya regresamos. 6:40 de la mañana volvemos para revisar un hecho que dio mucho que hablar el día de ayer. Esto tiene que ver con una mujer que le lanzó agua al presidente Sebastián Piñera durante una ceremonia en el Palacio de la Moneda. Tras la agresión, el abuelo de la joven se reunió con el mandatario en su despacho y se disculpó por el ataque. Desde el gobierno calificaron como inaceptable lo ocurrido, pero descartaron presentar acciones legales. La música de ambiente al interior del Palacio de la Moneda poco acompañó. Imagen que se viralizó. Esta mujer, en medio de un acto conmemorativo, a 2 años del primer caso de COVID en nuestro país, lanzó agua en la cabeza del presidente Sebastián Piñera cuando se tomaba fotos con los visitantes. El hecho terminó con la detención de la mujer y el rechazo de la Casa de Gobierno. Nos parece que este acto de violencia política es inaceptable. Y es inaceptable por la institución de la presidencia. En ese momento, la mujer, identificada como Audrey Astrid Burgos, estudiante de periodismo de 22 años, fue conducida hasta la primera comisaría a la espera de la instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Y el presidente ha tomado la decisión de no presentar ningún tipo de acción judicial al respecto. Y don David, su abuelo, que era quien estaba invitado, subió al despacho del presidente a pedirle disculpas. Escena que más tarde el propio presidente compartió en sus redes sociales. Oiga, pero mire, lamentable, acepto sus disculpas, usted no tiene ninguna responsabilidad. Disculpas que fueron aceptadas. Sin embargo, lo que quedó en entredicho fueron los protocolos de seguridad. Eso es lo que pasa.
El problema no es el protocolo, porque no es que hayan 200 personas invitadas, el problema es que no ocupa la violencia contra el presidente de la República dentro de la Casa de Gobierno. Ese es el problema no es el protocolo. Porque lo que pasa es que aquí creen que solamente por personas que fueron invitadas por ellos, pero claramente no es un chequeo muy correcto previo, y porque están en la moneda no va a ocurrir algo y vemos que siempre es probable que alguna situación de esta pueda ocurrir. Por eso las personas tienen que tener cierta distancia con respecto al presidente y el presidente no pasar tan pegado a todo el público. Adri, conversemos un segundito. Solo queremos entender en qué contexto, por qué se originó esto. Una mujer adulta fue detenida por atentado en contra de la autoridad, motivo por el cual fue trasladada a la primera comisaría de Santiago Central, lugar donde se tomó contacto con la Fiscalía Local Centro Norte, quien dispuso que esta persona quedara en libertad apercibida el artículo 26 conforme al Código Procesal Penal. Así, en el Ministerio Público se abrió una investigación por presunto atentado contra la autoridad, penas que podrían llegar hasta los 3 años de cárcel. Sin embargo, el escenario cambió ante la determinación del mandatario de no querellarse y también por la irreprochable conducta de la joven. Ya hemos sido testigos de otros momentos incómodos que han sufrido políticos. Ahora fue el turno del presidente de la República. Volvemos a las noticias, ya nos está acompañando Eduardo Sáez para conocer el pronóstico del tiempo para esta jornada. Y para el fin de semana también. Además. ¿Cómo están, chiquillos? Primer viernes de marzo y de verdad que quiero disfrutar este fin de semana. Así que ya vengo con ganas y con buenas intenciones de dar un buen pronóstico para comenzar hoy día, donde la mañana no estuvo tan fresca. De hecho, otra vez tuvimos un amanecer bastante calurosito, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántos grados? Menos que ayer, creo yo. Mira, la temperatura mínima fue de 13,3. ¿Y ahora? Y ayer fue 12,8, así que anda por ahí. Anda por ahí. 5 décimas de diferencia. Y la temperatura ahora es de 14 grados, así que de aquí en adelante ya la bien. temperatura comienza a subir. ¿Y culpa de quién? De la vaguada. La vaguada costera, pues siempre la vaguada costera la que nos soluciona el pronóstico. Chiquillos, miren, veamos la imagen del satélite porque tenemos un par de cosas que mostrar. Primero, la nubosidad asociada a la vaguada costera se encuentra desarrollada, incluso llegando a sectores de Curacaví, Melipilla y lo mismo hasta Talagante aproximadamente, y la costa desde más o menos a la altura de Coquimbo, la región de ahí, la Serena, hasta más o menos Talcahuano, ¿no? Por ahí está cubriendo entonces esta nubosidad. Hacia el sur, bastante nuboso por nubes altas, por unas precipitaciones que están cayendo y que van a caer en la región de los lagos hasta Magallanes. De hecho, al sur de la península Taitao, en la región de Aysén, hay tormentas eléctricas. Y en el norte esperamos también tormenta eléctrica durante la tarde, como ha sido la tónica los días anteriores, y calor nuevamente en los valles centrales, temperaturas que van a estar bordeando los 30 grados. Así que con ese pequeño resumen, veamos cómo está la región metropolitana en este preciso instante, donde todavía no amanece, pero la temperatura ya no empieza a indicar que empezamos a subir de a poquitito, y como bien dice el generador de caracteres, esperamos una máxima cercana a los 30 grados en Santiago, y les reitero, la temperatura mínima hasta el momento, que ya parece que fue 13,3 grados a las 5 de la mañana con 54 minutos, o sea, 6 minutos antes que comenzaran el primer boletín, chiquillos, en esta madrugada. Y ahí está Santiago, hermoso, con este cielo completamente despejado, y veamos cómo está el norte de nuestro país, porque escasas nubes se están cubriendo en Arica, en Iquique, en Antofagasta, y las máximas hoy día probablemente van a estar similares a las de ayer, 27 grados para Arica, o sea, para Iquique entre 26 y 27, eso es lo que va a tener en el norte, con nubosidad en la cordillera y sectores incluso un poquito más hacia cerca del valle, nos vamos a encontrar nuevamente con tormenta eléctrica. La costa del norte chico se va a ir despejando, esperamos máximas del orden de 20 grados para La Serena, 19 bastante nubladito en Valparaíso, pero va a romper igual hacia el final de la tarde, llega nubosidad parcial desde Valparaíso hasta más o menos la región del Biobío. El despejado ahora va a ir cambiando y esperamos máximas entre los 30 y los 29 grados aproximadamente, muy pareja la temperatura en esta jornada. La costa nubladita, de nublado a escasa nubosidad, por lo menos en Concepción, con 25 grados, y nos vamos a la zona ya desde la Araucanía hacia el sur, donde dominan las nubes, pero las precipitaciones se hacen presentes en la región de los lagos, la región de Aysén, donde ya les reitero hay sectores con tormentas eléctricas, y en Magallanes es la parte medular del sistema frontal, donde vamos a tener entonces lluvias durante esta jornada y además viento que podría alcanzar nuevamente 80 kilómetros por hora hacia el anochecer. Y veamos la región metropolitana, porque después de los 13 grados con los que estamos ahora, nos vamos a encontrar con una temperatura que probablemente, 13 grados, disculpe, a 14 grados que tenemos ahora, y nos vamos a encontrar entonces con una temperatura máxima de 30 grados, con cielo completamente despejado durante la mañana, y van a ingresar algunas nubecitas entonces durante la tarde, pero no impedir que baje la temperatura. Para mañana, aumenta la nubosidad, ocasionalmente nublado tanto sábado como domingo, pero máxima
26, 27 grados aproximadamente, y las mañanas se van a mantener en torno a los 13, 12 grados, justamente por esta nubosidad. Así que por lo menos fin de semana parejito, tranquilito, patito, mane, porque al frío no se ve, calor intenso tampoco, así que por lo menos para poder pasar el fin de semana bien, ahí, en temperaturas moderadas. Agradable. Sí, totalmente agradable. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo va a estar el tiempo para el cambio de mando? No, mentira. No, ¿cómo va a estar el tiempo para la próxima semana? ¿Sobre los 30 grados también? Vamos a tener otra vez una oscilación, así que probablemente vamos a tener temperaturas arriba de los 30 nuevamente. Ya. Así que, pero eso, el lunes lo empezamos. Sí. Y ya tenemos un adelanto y 31 más o menos para el próximo lunes. Exactamente. Sí. Ya, pues muchas gracias, Eduardo. Ya, chiquillos, nos vemos. Gracias, Que tengan buen día. Eduardo. Nos vemos También más para tarde. ustedes. 6:54 de la mañana, vamos a una pausa y regresamos para seguir revisando las noticias que van a marcar la jornada del día de hoy. 7:02 de la mañana, volvemos para seguir revisando lo que sucede en Ucrania. Ahí vemos imágenes en vivo de lo que está pasando hasta ahora en distintos lugares de ese sector. Una de las imágenes es Kiev, otra de las imágenes es Gerson, que efectivamente está tomada por el ejército ruso. Allá son las 12 del día. Isel, sigamos comentando lo que tiene a todo el mundo con la atención puesta en la planta nuclear, esta planta que durante la madrugada de Rusia, la noche de ayer de nosotros, fue atacada por el ejército ruso y que ahora está tomada por ellos. Incluso el presidente de Ucrania dijo que esto era terrorismo nuclear. Así es lo que ha mantenido en vilo a todo el planeta este ataque que se registró en nuestra noche del día de ayer, en la madrugada de Ucrania, en las primeras horas de este día viernes, con estos ataques que generaron este incendio y la alarma del planeta. Un incendio en un edificio de entrenamiento, no en los reactores de esta planta nuclear, la más importante de Europa, que por el momento no deja heridos, tampoco víctimas fatales. De hecho, aquí las autoridades ucranianas aseguraron que lograron controlar el incendio cerca de una hora después de haber logrado ingresar hasta este lugar para contener las llamas. Y ahora esta planta entonces está bajo control ruso. Vamos a esta hora a establecer comunicación con Daniel Matamala desde Ucrania. Daniel, para ir complementando también de qué manera han tomado los ucranianos esta noticia que ha mantenido también con mucha expectación al mundo, a la comunidad europea, y viendo además, Daniel, ahí qué es lo que acontece con la salida de más familias de ese país. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Hola, Daniel. Hola. ¿Cómo están, Isel, Marinela, Pato? Un abrazo para todos. Ya les voy a contar dónde estamos, en una estación de trenes, pero hablemos primero, claro, de esto que no solamente tiene en vilo al mundo entero, sino también a los ciudadanos aquí en Ucrania. Estas noticias comenzaron a aparecer en la madrugada de ayer en Ucrania. Recordemos que tenemos 5 horas de diferencia. Ayer estábamos en vivo con nuestro informativo central, 9 de la noche, 2 de la madrugada en Ucrania, cuando empezaron a aparecer las primeras imágenes y las primeras confirmaciones de un incendio en la planta nuclear más grande de Europa, la planta de Zaporizhia, que es el nombre de la región donde se encuentra esa planta, por eso se le conoce así. El poblado más cercano se llama Enerhodar, y han luego ido apareciendo con distintas versiones del alcalde, de las autoridades de la planta también, de las autoridades ucranianas, algunos datos más acerca de lo que efectivamente ocurrió. Cerca de 24 horas antes ya las fuerzas rusas habían llegado a este lugar. Esto está ubicado en el sureste de Ucrania. Es una zona donde en los últimos 2 días se han realizado las principales operaciones de parte de las fuerzas rusas que están tratando de tomar control de esa zona. Ahí está Gerson, por ejemplo, la primera ciudad importante que ya cayó en manos rusas. Hay otras 2 ciudades también que están sitiadas y se están acercando cada vez más a Odessa. Con eso lo que los rusos pretenden es cortar completamente la comunicación de Ucrania con el Mar Negro, cortar las vías de suministro que tiene Ucrania por vía marítima. Y allí, en ese lugar, está esta planta nuclear. La información, por ejemplo, que entregaba el alcalde es que las tropas rusas llegaron, pasaron por el poblado disparando de una manera que han descrito como feroz. El alcalde de Enerhodar, Dmitry Orlov, decía que había sido tan feroz el ataque contra el poblado que está cerca de la planta nuclear que ni siquiera habían tenido posibilidad de llevar a todos los heridos al hospital local. Habría una cantidad importante de víctimas, por lo tanto,
momento en el asedio a los sectores cercanos a la planta. Luego comienza este incendio que finalmente fue apagado, pero las primeras informaciones decían que los bomberos que habían llegado al lugar habían sido también repelidos por ataques de las fuerzas invasoras, por lo cual no habían podido trabajar por un buen tiempo y eso había hecho que el incendio se mantuviera activo por varias horas. Ahora, afortunadamente, todo indica que el incendio fue en un centro administrativo, no fue cerca ni amenazando al reactor nuclear que se encuentra en ese lugar. Las mediciones de radiación que se han hecho en ese lugar y también que han sido verificadas por la Organización Internacional de Energía Atómica dicen que los niveles de radiación se mantienen en niveles normales. No habría habido, por lo tanto, ningún indicio de algún problema en los reactores hasta ahora. El sector ahora está controlado por las fuerzas rusas. Ucrania ha perdido el control de ese sector. No está claro exactamente si las principales autoridades, el alcalde que había más temprano posteado, por ejemplo, información en Telegram, las autoridades también de quiénes son los dueños de esta planta, no está claro si están ellos también en control o han sido capturados de alguna manera por los rusos. Había ahí una declaración interesante de la empresa de Energoatom, que es la empresa que opera esta planta nuclear, que dice que hay una alta probabilidad que el último discurso del alcalde fuera grabado bajo la amenaza de una metralleta, diciendo en el fondo que las autoridades locales también han sido capturadas por las tropas rusas y por lo tanto hay que tener ojo, hay que tener cuidado sobre las declaraciones que aparezcan porque no sabemos si esas declaraciones se van a hacer de manera voluntaria o se van a hacer bajo algún tipo de presión o de amenaza. Videos similares pueden aparecer también de otras autoridades de la planta, dice esta persona, siempre que mientras los rusos sigan ocupando el lugar donde se encuentra esta planta nuclear. El resumen entonces, los rusos han tomado el control de la planta nuclear, el incendio ha sido apagado, los niveles de radiación son normales, por lo tanto se descarta por ahora la existencia de un accidente nuclear, después de una noche que mantuvo en vilo, por cierto, a toda la población de Ucrania. En un momento las autoridades ucranianas llegaron a decir que si el incendio provocaba una explosión en la planta, esta explosión podía ser 10 veces más grande que la explosión de Chernobyl. Sí, de hecho, el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, aseguraba que esta noche podría haber sido el fin de Ucrania y de Europa. Todo esto por esta conmoción que había en el mundo por lo que estaba ocurriendo en esta planta, que como tú bien señalas, según las autoridades no hay peligro de filtración, la radiación se mantiene a un nivel normal. Hay antecedentes también de que se estaría ya operando con normalidad esta planta, que está ahora bajo control ruso tras estos ataques y bombardeos que se registraron el día de ayer y que además generaron la condena internacional. El primer ministro Boris Johnson calificaba estos hechos como horrorosos. También se sumaban a él el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que también había condenado esto porque revive el temor de que se registre un accidente nuclear por los bombardeos y así revivir todo lo que ocurrió en 1986 con Chernobyl, también en Ucrania, en el río Pripyat. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente ucraniano, quien se dirigía a la nación, confirmaba lo que estaba ocurriendo en Zaporilla, en la planta nuclear más grande de Europa y que ahora ya está bajo control de Rusia. Europa tiene que despertar ahora. La planta nuclear más grande de Europa está en llamas ahora mismo. Los tanques rusos están disparando a reactores nucleares. Estos tanques están equipados con visión térmica, así que ellos saben a lo que están disparando. Ellos estaban preparados para esto. Estoy apelando a todos los ucranianos, a todos los europeos, a todo el mundo que conozca la palabra Chernóbil, a todos los que saben cuánta miseria y víctimas trajo la explosión de esa planta nuclear. Fue un desastre global. Rusia quiere que eso se repita y ya lo está repitiendo, pero ahora es 6 veces más grande. Bueno, esa es la reacción del presidente ucraniano Daniel y dando a entender además una de las versiones con respecto a lo que ha ocurrido con este incendio en una de las instalaciones de esta planta nuclear y te quería consultar además con respecto a otra versión que da cuenta la señal RT, versiones desde Rusia que apuntarían en dirección que esto aparentemente pudo haber sido ocasionado por las propias tropas ucranianas que en medio del control de esta planta nuclear se habría producido este incendio. ¿Qué es lo que se sabe con respecto a aquello? ¿Se ha hecho eco de esta versión allá?
Sí, recordemos que RT es un medio que suele replicar la información oficial que entregan las autoridades gubernamentales rusas, no es un medio independiente, y es importante por lo tanto mantener ese factor. Las autoridades rusas culparon inmediatamente a los ucranianos de haber provocado el incendio. Esa es la versión que hay desde Rusia. Evidentemente es imposible saber desde acá exactamente cuál fue el hecho o de dónde salió el misil o la pieza de artillería que provocó el incendio. Lo que sí sabemos es que esto se provocó en el contexto de un ataque ruso sobre la zona que de hecho les ha permitido tomar el control de las instalaciones. Ese es el hecho objetivo del cual podemos dar cuenta. ¿Cuál fue exactamente el motivo que provocó el incendio? Si este incendio fue deliberado, si este incendio fue accidental, todo eso no lo sabemos y hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, con las versiones, especialmente las versiones interesadas que surgen desde ambas partes. Podemos dar cuenta de cuáles son las versiones oficiales, qué es lo que dicen las autoridades ucranianas, qué es lo que dicen los rusos, pero aquí también la desinformación, por cierto, es parte de todo lo que está ocurriendo. Ahora, esto ha tenido efectos enormes, no solamente en la preocupación de la población, sino también sobre los mercados. Recordemos que los mercados asiáticos que abrieron temprano tuvieron grandes pérdidas y también los mercados de futuro en Europa y en Wall Street han estado con pérdidas en los mercados de futuro, considerando por lo tanto la preocupación que surgió sobre todo hasta hace algunas horas sobre la posibilidad de un accidente nuclear. También el precio del petróleo había estado subiendo. Vamos a ver cómo esto sigue también en cuanto a las condiciones económicas, ahora que de alguna manera ya se ha aclarado que este incendio ha sido apagado, ha sido controlado y que no ha tenido mayores consecuencias. Pero sin duda esto sí tiene consecuencias en términos del clima de opinión pública, porque hay una nueva amenaza que por lo tanto empieza a ser relevante, real para los europeos también. En Europa, por cierto, había esta preocupación desde el principio sobre el tema nuclear. Ellos tienen muy presente Chernobyl, donde la radiación llegó a buena parte de Europa. Y recordemos que hay 4 plantas nucleares que están plenamente operativas en Ucrania. Aparte de esta, que es la más grande de Europa, de hecho, hay 3 plantas más, además del sitio ya inhabilitado de Chernobyl, con un total de 15 reactores nucleares activos en Ucrania. Por lo tanto, no es este el único punto complejo. Ya había estado la preocupación cuando las tropas rusas tomaron Chernobyl. Ustedes recuerdan, en las primeras horas de la invasión, Chernobyl está ubicado al norte de Kiev, en la zona centro-norte del país. Por ahí entraron las tropas y tomaron inmediatamente Chernobyl después de una batalla. Ahora está ocurriendo lo mismo en el sur, donde también avanzan las tropas rusas. Pues bien, hay 3 plantas nucleares más que todavía van a estar bajo disputa de alguna manera, porque las tropas rusas van avanzando, van tomando posesión de las principales zonas estratégicas, y claro, ¿qué más estratégico para un país que las plantas nucleares? Es evidentemente un lugar que tiene un interés militar, que tiene un objetivo importante. Sabemos también que ha habido varios sectores en el sur de Ucrania, cerca por lo tanto de esta planta nuclear, donde los rusos están comenzando a asediar ciudades y están comenzando a cortar suministros básicos, entre ellos el suministro básico de electricidad. Una de las formas en las cuales Ucrania consigue su electricidad es a través de estas plantas nucleares. Habrá que ver también qué es lo que hace Rusia con las plantas. Si va a permitir que sigan funcionando, que sigan proporcionando electricidad para Ucrania, porque en el momento en que ellos controlan las plantas, también controlan de alguna manera la llave de la electricidad, y de si esa electricidad es provista o no para el uso tanto civil como militar de los ucranianos. Así que esa es la razón por la cual cuando Rusia se acerca a un lugar donde hay una planta nuclear, uno de sus objetivos es atacar la planta. Eso produce una batalla, produce un combate en los alrededores, y ahí haya o no intención, un combate en los alrededores de una planta nuclear, creo que no es necesario explicar que es un gigantesco peligro. Ya ha ocurrido entonces aquí, y hay 3 plantas nucleares también en las cuales podrían darse situaciones similares. Daniel, y eso sí, también hay que recordar aquí las declaraciones que dio el día de ayer Vladimir Putin, asegurando que está todo realizándose según el plan que ha acordado el Kremlin sobre cómo invadir Ucrania. Declaraciones en las que además se acompañaba de que él no había dejado atrás el deseo que tiene de unir a Rusia con Ucrania, diciendo que son el mismo pueblo. Ahí nos remontamos ya a la historia de Ucrania, pero lo cierto es que aquí ya vamos en el 9º día de guerra. Tú lo decías, incesantes bombardeos en el sur, sobre todo donde aquí la fuerza rusa ha encontrado menor resistencia respecto al norte, según algunos análisis que se hacen del avance de las tropas rusas. Gerson cayó el día de ayer a manos de las tropas rusas, y ahora también Mariupol está bajo un asedio constante. Pasemos a escuchar las declaraciones del presidente ruso.
Nunca renunciaré a mi convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo. Aunque algunas personas en Ucrania han sido intimidadas, muchas han sido engañadas por la propaganda nazi y nacionalista. Quiero decir que la operación militar especial se desarrolla estrictamente de acuerdo con el cronograma, de acuerdo al plan. Todas las tareas que se han establecido se están resolviendo con éxito. Все поставленные задачи успешно решаются. Bueno, vamos a contarles algo también de lo que está ocurriendo aquí, en el lugar donde nos encontramos y con este éxodo que ya tiene a 2 millones de desplazados. Este es entonces, como les decíamos, la estación de tren de Uzhgorod. A diferencia de donde nos encontrábamos ayer, que era la estación de tren de Chop, esta no es una estación fronteriza. Acá la gente no pasa, el tren no pasa directamente hacia Eslovaquia ni hacia Hungría, sino que aquí llegan trenes que vienen desde toda Ucrania, fundamentalmente del sector este, está llegando muchísima gente, y del norte. Y la gente llega acá y acá pueden o tomar un bus para intentar cruzar la frontera por esa vía, por medio de un bus, o irse a algún otro lugar, a un centro de refugiados, por ejemplo. Hay varios centros de refugiados que están funcionando en este momento en esta ciudad, o también ver si tienen algún familiar, algún amigo que pueda ayudarlos. Este es el panorama. Aquí sí podemos pasar aquí a la estación de tren, nos han dado la autorización para poder mostrar cómo están los ferrocarriles, entonces, que incesantemente están llegando y saliendo. Evidentemente los ferrocarriles que vienen desde el norte, desde el este, vienen muy llenos, se van prácticamente vacíos de vuelta, pero también permiten entregar en muchos casos alimentos, mercadería, medicamentos. Hay una serie de tránsito, digamos, de mercadería, de alimentos hacia las zonas del norte, del este, del sur, donde las tropas rusas han atacado con mucha fuerza. Aquí la verdad es que el flujo de personas migrantes es incesante, pero va cambiando de lugares. Nosotros tenemos la información de qué está ocurriendo en cada uno de los pasos fronterizos. Hoy día en la mañana, por ejemplo, había bastante menos gente en los pasos fronterizos de esta zona, de la Transcarpacia, como se llama el sector donde estamos, y había aumentado el flujo por otros sectores, particularmente el flujo de personas que estaban saliendo por Polonia. Eso va cambiando día a día porque la gente se va pasando el dato en términos de cuáles son los lugares que pueden estar más desocupados o cuáles son los lugares donde puede haber mayores facilidades de la policía fronteriza para poder pasar. Hay que entender también que aquí, claro, hay normas, hay reglas que parecen muy claras, por ejemplo, que los hombres de 18 a 60 años no pueden pasar, pero esas normas siempre tienen algún margen, digamos, depende de los criterios de las autoridades de cada lugar. Y por lo tanto, muchas veces, cuando algunos lugares son más estrictos en términos de las normas que aplican, las personas van buscando otros pasos fronterizos para poder ir avanzando y para poder intentar salir del lugar. Hablamos, por ejemplo, con una pareja de brasileños, que ellos eran médicos, venían escapando desde Kharkov, una de las ciudades que ha sido más golpeada, la segunda ciudad en tamaño y en población de Ucrania, en el este, que ha sido muy golpeada por las tropas rusas. Venían por varios días haciendo un tránsito que había sido muy difícil, venían además con su perro, un Rottweiler, lo que nos decían les hacía muy difícil poder ser aceptados en los trenes, poder pasar a algún lugar, y estaban en la estación de Chop intentando hacer el último paso, a tomar el último tren rumbo entonces a la frontera. Esto es lo que conversamos con ellos. ¿De dónde vienen ustedes? De Dnipropetrovsk, una ciudad muy cerca de Kharkov y muy cerca de Rusia. ¿Qué estaba pasando allí? Bombas, sirenes, mucho caos, mucho difícil la situación. ¿Tenían mucho miedo, mucho temor? Mucho miedo, mucho temor. Mas el pueblo ucraniano resiste y esta resistencia hace con que nosotros también resistamos. Tenían un problema para poder llevarse a su perro, ¿no? Sí, porque es muy grande, las personas se tienen miedo, es muy bueno, pero las personas se tienen miedo, los maquinistas no se quieren, siempre tenemos un problema. ¿Qué pasa si no lo pueden llevar? No pasa, no le vamos. ¿No se van a ir si no es con él? No se va a ir solo con él. Es familia, es todo lo que... ¿Cómo se llama? Uji. Шановні громадяни, які прибули до зону евакуації,
Ahí está entonces parte de lo que nos contaba esta pareja de brasileños que finalmente sí logró tomar un tren y sí logró pasar la frontera. Había muchísima gente esperando en la estación, pero afortunadamente la mayoría de ellos sí pudieron embarcarse en algunos trenes. Había distintas maneras de embarcarse. Por ejemplo, había un tren, el tren de la Esperanza, que viene desde Praga, en la República Checa, atraviesa Eslovaquia, entra hasta Ucrania y viene cargado de ayuda humanitaria, de mercadería, de alimentos, de medicamentos, de todo tipo de ayuda humanitaria entonces, que entra a Ucrania y de vuelta se va repleto de personas. Es un tren gratuito que está siendo organizado por voluntarios privados y que tiene la lógica entonces de poder trasladar lo más rápido posible a personas que necesiten especialmente poder llegar al otro lado de la frontera, particularmente adultos mayores, niños, entre otros. Ahora, otro de los casos que vimos fue el de dos hermanos peruanos. Uno de ellos, que llevaba 20 años viviendo en Ucrania, vivía en Kiev, de hecho, estuvo escondido en un refugio hasta que ayer logró tomar un tren. Salieron del refugio junto a su familia, tiene mujer e hijos ucranianos, salieron del refugio, lograron llegar a la estación de tren y lograron tomar un tren que venía hacia acá, hacia Uzhhorod, y así tratar de ponerse en lugar seguro. Y otro de sus hermanos, que lleva 30 años aquí en Ucrania, también con familia ucraniana, él vivía en Odessa, precisamente este lugar del que estamos hablando mucho hoy, porque está siendo amenazado por las tropas rusas. Antes había vivido en Crimea, hasta que en el 2014 los rusos se tomaron Crimea, tuvo que escapar esa vez de su hogar y ahora por segunda vez tenía que escapar de su hogar. Él nos decía que se va a quedar en Ucrania ayudando a otras personas a escapar del país. Escuchemos los testimonios de estos hermanos peruanos que también conocimos en el día de ayer. El día que comenzó el bombardeo, tuvimos que irnos a una zona segura. Cuando comenzaron a bombardear más Kiev, más edificios se destruían, cerca de casa ya se sentía más fuerte, hasta el momento que una torre de televisión derrumbaron, dijimos no, y mejor nos vamos. Es una pesadilla. Nunca nadie hubiese creído, yo nunca hubiese creído de que esto iba a pasar. ¿Por qué? Porque la mitad de los ucranianos tienen familia en Rusia. La mitad de los rusos tienen familia aquí en Ucrania. Yo puedo salir, mi familia puede salir, ellos estamos esperando el momento para que ellos salgan. Yo posiblemente no salga. Yo pienso que tengo un compromiso aquí, con este país, con esta gente. Ahí están algunas de las historias que hemos conocido entonces durante esta jornada. Antes de despedirnos por este despacho, porque luego vamos a volver aquí a Ucrania, dos noticias importantes que también hemos conocido esta mañana o en las últimas horas. Uno, que la Armada ucraniana hundió a uno de sus barcos más importantes de la flota del Mar Negro. ¿Por qué lo hicieron? Porque este barco estaba terminando reparaciones, no estaba en condiciones todavía de ser utilizado, y ante la inminente toma del sector de Odessa por parte de los rusos, se tomó la decisión, la tomó el capitán de esta fragata, de hundir el barco para evitar que quedara bajo control de los rusos. Y una segunda noticia que es muy importante: el Parlamento de Rusia aprobó de manera unánime una ley que penaliza cualquier acción que desacredite, comillas, desacredite a las Fuerzas Armadas rusas durante la guerra en Ucrania, con hasta 15 años de cárcel. Las autoridades han dicho que incluso referirse a lo que está pasando como una guerra es considerado como desinformación, porque recordemos que Rusia oficialmente se refiere a esto como una operación militar especial. Por lo tanto, cualquier persona que incluso hable de guerra en Rusia podría ser condenado a 15 años de cárcel. Esto ya ha significado que las compañías, el único canal de televisión y la única radio independiente que todavía quedaban funcionando en Rusia hayan decidido cerrar sus operaciones, porque les resulta totalmente imposible seguir operando en un contexto en que solo mencionar la palabra guerra puede significar ir a la cárcel en Rusia. Sí, son parte de las estrictas medidas, el control que implementa la Federación Rusa sobre sus habitantes. Muchas gracias, Daniel. Ya vamos a estar contigo más adelante retomando la comunicación. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a tomar contacto a esta hora, 7:24 de la mañana, con Libardo Buitrago, analista internacional que nos ha estado acompañando durante toda esta semana para conversar sobre esto y preguntarle por una información muy reciente, Pato Isel, que habría dado a conocer el Times sobre algunos atentados a los que ha sobrevivido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ya habíamos tenido información sobre esto, que habían algunas personas del ejército ruso que lo estaban asediando. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cuáles son las certezas que hay al respecto? Libardo, muy buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarte, Vivi. Patricio, el diario The Times ha publicado esta mañana en su sección política que el presidente de Ucrania, Zelensky, habría sufrido 3 intentos de asesinato. De acuerdo a la crónica que han recogido ellos, mencionan que Zelensky está siendo buscado en Kiev por 2 equipos que han llegado, uno desde Rusia con unos milicianos que están allí y otro también desde Rusia con chechenos. Son 2 comandos y habría sobrevivido ya a 3 intentos que estuvieron muy cerca de poder alcanzar el objetivo, de acuerdo a la crónica. Ahora, eso revela, por supuesto, el alto valor estratégico que tiene Zelensky para el presidente Vladimir Putin. Uno de los objetivos que se ha diseñado en esta campaña es precisamente eliminar la figura de Zelensky. Lo están acusando de ser un nazi, que es la primera condición. De hecho, ayer en la mesa de diálogo se volvió a insistir en que Ucrania, para seguir avanzando en estos diálogos, tiene que desnazificar el país, lo que significa en términos prácticos que la figura del presidente Zelensky tenga que renunciar. El reporte periodístico que ya está recogiéndose a nivel mundial lo que habla es que los que están buscando a Zelensky continúan dándose vuelta por Kiev, que a la espera que tengan una oportunidad para atentar contra el presidente. Ahora, el equipo de seguridad se ha reforzado y las salidas que tiene Zelensky en terreno son supervisadas, son consideradas como de alto riesgo y por lo tanto esta irrupción de salir a las calles, como en algún momento, se van a ver muy restringidas por los próximos días ante la evidencia de que hay a lo menos 2 comandos más o menos integrados por 50 efectivos que están buscando la cabeza de Zelensky para eliminarlo. Libardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricio Angulo por acá. Le quería consultar con respecto, por una parte, a las declaraciones que ayer entregaba el presidente ruso Vladimir Putin y lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Ayer el presidente ruso decía que todo marcha de acuerdo a lo planificado. Y durante estas últimas horas la atención se ha centrado en un incendio, en un ataque a una central nuclear en el sureste de Ucrania. ¿Habría estado eso entonces dentro de lo planificado? Y además, ¿cómo interpretar este movimiento y qué señal se está dando al mundo con lo que está ocurriendo? Patricio, que el plan B que está aplicando Vladimir Putin en terreno es arrasar. Se arrasa con población civil, se arrasa con edificios, se arrasa con infraestructura, se arrasa con edificios gubernamentales y lo que no esperábamos es que las 15 centrales nucleares, uno a veces pierde un poco de perspectiva el significado, también son objeto de este ataque. Ha llamado la atención la forma en que las tropas rusas en terreno fueron sobre Zaporizhzhia, la central más importante de Europa, que afortunadamente, de acuerdo a los últimos informes de la Agencia de Energía Atómica, el fuego que se había iniciado fue rápidamente controlado, el incendio, y que los niveles de radiación, Patricio, hasta el momento no tienen nada fuera del rango normal. Recordar que en esta central tiene 6 reactores que son capaces de producir 6.000 megawatts, que son capaces de darle energía a 4 millones de personas. Esa es la importancia. Pero Ucrania tiene 15 reactores, 15 plantas nucleares que las tiene distribuidas en la parte sur, que corresponde a la que se incendió anoche, la parte del centro y la parte del noreste, que es donde están ubicadas estas plantas y sobre las cuales el mundo coloca atención por el riesgo que eso significa. Expertos con los que conversé temprano me indicaban que el problema es que si se afectara el blindaje que tiene estas capas, estas plantas tienen unas capas de contención bastante sólidas, bastante contundentes. Recordemos que el material que se utiliza es el uranio enriquecido
y más componentes que contribuyen para el funcionamiento de ella. Se utiliza por lo pronto para la energía, para la generación de energía. Desde el año de 1994, Ucrania entregó todo lo que son los armamentos nucleares que por supuesto tenía y que le habían convertido en la tercera potencia mundial. Eso respecto a las plantas nucleares. Respecto al escenario político, ayer nos enteramos por medio del presidente Macron, que como oficiando como de vocero de Putin, mencionó que él lo que advertía después de dialogar durante hora y media con el líder ruso era que esto se iba a empeorar. Y el empeoramiento vino porque continúan machacando posiciones del sur de Ucrania, continúan golpeando en el este de la nación y por supuesto el avance lento, pero al fin y al cabo avance del convoy sobre Kiev. En ese escenario, sí, todavía lo peor no viene. ¿Y qué es lo peor? Cuando las tropas de este gran convoy que están en el norte de la capital de Kiev entre en acción, ya no solamente asediando, sino y entre por controlar o buscar el control de Kiev. Así que lo que ha dicho Putin en buena cuenta es: mis objetivos son derribar el gobierno de Zelensky. Pero ha quedado, Patricio, otro objetivo revelado, y es que ya no solamente le interesan dos tercios de Ucrania, sino que quizás a Putin le interesa controlar la totalidad del territorio ucraniano, y por eso las operaciones se están extendiendo hacia la zona occidental de esta nación. Ahora, Libardo, te habla Marianela. Buenos días. Quisiera preguntarte por cómo deja el panorama también internacional la toma de esta planta nuclear, porque pareciera que esta acción hizo reaccionar a diferentes mandatarios internacionales quienes han tenido palabras muy duras al respecto. Tú lo decías, Emmanuel Macron dijo que lo peor está por venir. Incluso el presidente de Ucrania ha calificado esto como terrorismo nuclear, y desde Estados Unidos también reaccionaron. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que incluso ellos estaban preparados para defenderse si es que el ataque se dirigía hacia ellos. Unas declaraciones que en el tono que no se habían escuchado hasta ahora por parte de Estados Unidos, por lo menos. Mané, qué gusto de saludarte. Déjame, antes de entrar en la respuesta, decir lo siguiente. El Pentágono y Moscú acaban de establecer una línea de comunicación directa. ¿Qué significa eso? Que en la práctica Washington y Moscú van a tener un canal de comunicación para evitar que haya de pronto encontronazos. O sea, ellos están por lo pronto con ese canal de comunicación dialogando, conversando, y en caso de algún contratiempo mayor tienen esa línea que ya la acaban de acordar. Bueno, yendo a lo que ha sido el impacto de esta guerra, cuando ha dicho Vladimir Putin, voy con todo, es con todo. Lo que no nos imaginábamos que los códigos de las guerras tienen sus códigos, tienen sus cosas. Primero, no se atacará a población civil. Putin le había ofrecido a Emmanuel Macron en una conversación anterior que iba a respetar la población civil, y eso no ha ocurrido. Dijo lo siguiente, además, que se iba a mantener a salvo lo que eran los puntos vitales para Ucrania, en este caso lo que es una central nuclear, por lo que significa, lo que dicen los expertos es que en caso de generarse una radiación en esta planta, que hasta el momento no se ha generado, es un 50% más de lo de Chernobyl. Recordemos que Chernobyl, al provocar todo el desastre que causó, fueron casi 10.000 personas fallecidas, 142.000 kilómetros cuadrados que duró toda la órbita de influencia de la radiación, con lo que generó para habitantes que hasta el día de hoy padecen cáncer producto de esa radiación. Entonces, ¿cómo garantizar que las plantas nucleares no van a ser objetivo de guerra? Anoche lo fueron. Bueno, me imagino yo que la Agencia de Energía Atómica, que Naciones Unidas y que todos los organismos competentes le van a advertir nuevamente de manera severa al presidente Putin los cuidados que se tienen que tener respecto a estas plantas, porque se generaría una catástrofe de dimensiones impredecibles si es que acaso el blindaje que contienen estos reactores se llegara a quebrar producto de los ataques que se están haciendo sobre estas plantas, Mané. Libardo, buenos días. Le habla Isel Guerra. Hay aquí informes de inteligencia en un comienzo que señalaban que Vladimir Putin iba a lograr sus objetivos en los primeros días de esta guerra. Hablaban incluso desde el 2 de marzo, pero ya llevamos 9 días de guerra incesante en Ucrania. Sobre todo en los últimos 2 días los bombardeos han intensificado, sobre todo en ciudades como Mariupol. ¿Cómo podemos interpretar los últimos movimientos de Vladimir Putin ya con este ataque que se registró esta madrugada del día viernes? Estamos hablando de un Putin que podríamos decir está acelerando al no ver cómo sus objetivos se cumplen rápidamente.
Isel, plan B. Si el plan A, que era una guerra relámpago de 48 a 72 horas, no funcionó, y no funcionó por lo siguiente: en el diseño estratégico puesto en el teatro de operaciones, lo que habían pensado los generales que están dirigiendo esta operación era que con el ingreso de las tropas terrestres y algún bombardeo de ablandamiento, bastaba para que la conmoción al interior de Ucrania fuera tal que inclusive el alto mando ucraniano revelara o sacara del poder al presidente Zelensky. Ese era un poco los códigos que había manejado Putin. Decía, mire, entramos rápidamente, hacemos las operaciones por el este, concentramos ataques sobre la capital, y ante advertir que vamos a ir con todo, aquí entonces se van a precipitar hechos políticos. Uno de ellos es sacar del poder al presidente Zelensky. Como pasadas las 48 primeras horas y 72 y pasaron los días y hoy estamos en el 9º, como eso no funcionó, Putin rápidamente dice a los militares: golpe de Estado contra Zelensky. La semana pasada, hoy hace 8 días, pedía golpe de Estado. Como no hubo el golpe de Estado tampoco, entonces tienen que rediseñar la guerra y hacer un plan B. Y el plan B consiste en que se ha demorado mucho el ingreso de todas las tropas, de los 200.000 efectivos desplegados sobre Ucrania, para intentar alcanzar el objetivo de tomarse el poder, que es lo que principalmente está pensando Putin. Y ha diseñado una pinza que va por el sur de Ucrania, en donde han logrado sí algunos triunfos, como tomar las tropas rusas la ciudad de Kherson, que es muy estratégica porque ahí está la línea del agua. Y ahora el objetivo durante esta estrategia redefinida con el plan B es machacar las ciudades principales para intentar buscar lo siguiente, Isela: el rendimiento y la rendición del presidente Zelensky. A eso obedece esta estrategia que estamos observando, para ver en qué momento se quiebra la voluntad del presidente y renuncia. Pero lo que estamos observando es que eso no va a pasar. Zelensky se convirtió en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, está liderando la oposición y la resistencia. No ha sido fácil los desplazamientos, y lo peor aún es que este convoy que está asediando a Kiev solamente está a 25 kilómetros, pero hace 3 días estaba a 30, o sea, quiere decir que en 24 horas tan solo ha logrado avanzar 5 kilómetros en su objetivo, que es sitiar Kiev, para luego hacer una operación de ir a pelear una batalla de calle a calle sobre la capital, en la búsqueda del presidente Zelensky y en la búsqueda de intentar controlar ahora sí políticamente a Ucrania. Libardo, con respecto a esta segunda reunión de negociaciones, no hay un alto al fuego por ahora, pero sí se llega a un acuerdo que tiene que ver con abrir un corredor humanitario. ¿Es un avance importante? ¿Es un punto de partida para poder destrabar este conflicto? De acuerdo a los últimos acontecimientos, a los últimos movimientos que hemos visto, ¿podría haber una salida diplomática a esto? Todavía la salida diplomática está muy lejos, Patricio, por lo siguiente. Ayer, cuando se reunieron las dos partes, primero, las delegaciones redujeron el número de participantes. En la primera ronda habían 10 representantes por cada uno de los bandos. Ayer solamente habían 5. Y llegaron con las siguientes tesis para trabajar en la mesa. Rusia dijo: anexión de Crimea, formalizarla, la traspasan a la Federación Rusa. Eso es nuestro, dicen los rusos. Segundo, la desnazificación del país, o sea, siguen insistiendo en la renuncia del presidente Zelensky y su equipo de trabajo. Y tercero, la desmilitarización de Ucrania. Llega Ucrania, a su vez, con los siguientes puntos, Patricio, a la mesa de negociaciones: alto al fuego, retiro de las tropas rusas a las fronteras antes del inicio de las hostilidades y la creación de un corredor humanitario. Lo único que ayer se pudo sacar fue el corredor humanitario. Ese corredor humanitario está dado para que en algunas áreas de Ucrania, en donde están muy complejos los combates, pueda salir la población civil. Es un incipiente avance, en buena cuenta, incipiente, pero lo es. Ahora, puesto en el escenario de proyectar este fin de semana, la paz y la negociación no es el lenguaje que se está hablando en Ucrania. Se está hablando de agresión, se está hablando de guerra, se está hablando de consolidación de posiciones y se está hablando de defensa. Y más bien lo que estamos observando, Patricio, Mané y Isel, es que lo que están haciendo los ucranianos hoy es cortar puentes, cortar algunas rutas para que el avance de las tropas rusas sea mucho más efectivo. Pero ya hay analistas europeos
que están advirtiendo que quizás el escenario de una guerra larga podría venirse en el horizonte. Si eso lo aprecian los militares rusos, lo que podrían hacer es mayor agravamiento, infringir un mayor castigo a los ucranianos, intentando un avance que hasta el momento efectivamente no están logrando en el terreno. Si yo calculo lo que están dominando al día de hoy con el territorio total de Ucrania, diría Patricio que los rusos están tan solo controlando entre un 8 y un 10% del territorio ucraniano, y que hay un puerto marítimo, Mariupol, al sur, que sale al Mar Azov, que tiene 200.000 habitantes, sometido hace 5 días a un brutal castigo, sin luz, sin agua, sin energía, con el frío que está haciendo en Ucrania, de 0 grados, la población aguantando y soportando fríos, apartando de todo eso, pero soportando el asedio. Le hace el resultado muy duro a las tropas rusas poder tomar eso. Y hay un cambio, es que ha entrado la marina rusa, sobre todo ahora amenazando a Odessa, que es el próximo objetivo que se han trazado en el sur de Ucrania. Bien, Libardo, le agradecemos esta comunicación, el contacto y además este análisis con respecto a los últimos acontecimientos en este conflicto que ya se extiende por 9 días. Vamos a quedar ahí también pendiente de qué es lo que ocurra con las reacciones de parte de Occidente, Europa, sobre el control ruso en esta planta nuclear. Bien digo. Muchas gracias, que tenga buen día. Que tenga buen día. Un abrazo, Mané, un abrazo, Isel, un abrazo, Patricio, buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. 7:40 de la mañana vamos a tomar contacto de inmediato con Carola Garrido. Vamos a cambiar de tema. Carola está en la Seremi de Educación, tenemos entendido, donde a esta hora hay largas filas para conseguir matrículas, RUT provisorio. Carola nos va a entregar más detalles. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, una fila larguísima, son 2 o 3 cuadras por lo menos las que se han formado aquí, 2 o 3 cuadras de fila que se han formado aquí, y desde muy temprano. Fíjense que las primeras personas llegaron anoche a eso de las 20 horas, es decir, van a completar ya prácticamente 12 horas aquí y todavía les queda por esperar porque las puertas de la Seremi de Educación recién abren a las 9:30 de la mañana. ¿A qué vienen todas estas personas? Son todos extranjeros que vienen a buscar el identificador provisorio escolar. ¿Qué es eso? Un número único que entrega el Ministerio de Educación a niños y adolescentes extranjeros que estén en edad escolar y que no cuenten con un RUT y que deseen incorporarse al sistema de educación chileno. ¿Cuál es el tema? Que este es un trámite que se puede realizar por internet. Sin embargo, según las personas nos cuentan, han tenido 2 problemas básicamente. Primero, que la plataforma está colapsada, por lo tanto no logran llegar al final del trámite, y hay otras personas que nos dicen que efectivamente les entregan el RUT provisorio a través de esa vía, pero que no se hace de manera inmediata, se hace la solicitud y este número único llega en 15 días más, tarde considerando que el año escolar ya se inició oficialmente el miércoles de esta semana. Mira, vamos a conversar con la señora que llegó temprano, de las primeras, su marido. Ella nos contaba que llegó ayer a eso de las 20 horas y ella hizo el relevo ahora, ¿cierto? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Es la primera vez que viene o ya habías venido antes a hacerla? Esta es la 4ª vez. Que entregan una capacidad limitada de número. Sí, entregan aproximadamente 100, 150, no sabría decirte, porque un día dicen uno, un día dicen otro, pero no había logrado agarrar un número, entonces... ¿Ahora tiene el número 1? Ahora tengo el número 1, sí, gracias a Dios. ¿Trato de hacerlo a través de internet? Ya lo hice por internet, simplemente que tengo gemelas y el sistema me aceptó una, la otra no la aceptó, pues entonces tenía que venir a hacerlo presencial. El tema es que por internet, al parecer, la respuesta demora un poco más, este número. En cambio, si usted viene acá, se lo dan inmediatamente. Sí, el sistema está lento. Claro, el sistema se colapsa. Vamos a estar claros que son muchas las solicitudes, pues entonces ellos deberían ver que como el sistema no está arrojando la respuesta positiva, pues deberían agilizar los trámites. Bueno, ahora tiene que esperar a las 9:30, abre la puerta. A las 9:30 que abran las puertas para poder hacer el trámite de las 2 niñas. Incómodo de todas maneras, porque vemos que muchas personas han venido con su hijo, seguramente no tienen con quién dejarlo. Sí, a veces es entendible porque si uno es inmigrante, no tienes más familiares, no tienes con qué dejarlo, pues tienes que traerte a tus hijos, no los vas a dejar solos, pues es más riesgoso dejarlos solos en su casa. Pero otros tenemos la posibilidad de turnarnos, pues.
de acuerdo al sistema de trabajo que cada quien tiene, pues nos da la posibilidad de turbarnos, pues entonces ese es el proceso. Perfecto, suerte, por lo menos ahora tiene el número 1, te van a atender, que tengas buenos días. Bueno, decíamos que están preocupados muchos de ellos porque las clases ya iniciaron, ¿cierto? Entonces tampoco quieren que sus hijos se atrasen. Y lo bueno es que la mayoría de las personas que ha conversado con nosotros nos ha dicho que ya se han acercado a los establecimientos y que allí tienen el cupo asegurado, pero que no pueden todavía ir a clases de manera presencial porque necesariamente tienen que disponer de este número único que no tienen los niños que no tienen RUT provisorio. Fíjense que, bueno, a propósito de escolares, queremos abordar otro tema del que les dimos cuenta anoche en la edición central de Chilevisión Noticias y que tiene que ver con los furgones escolares. Este es un caso puntual que ocurrió en un colegio de la comuna de Ñuñoa, donde la conductora de uno de estos vehículos de transporte llevaba en su interior alrededor de 30 niños, pese a que la capacidad máxima de este vehículo era solamente de 19. Una situación que preocupa esa condición de hacinamiento, básicamente por lo que estamos viviendo en estos días, ¿cierto? Con la pandemia que todavía no termina. Incluso había niños que, los que eran más grandes, que llevaban en sus brazos a otros más pequeños y esto generó bastante preocupación entre los apoderados. De hecho, fueron ellos mismos los que hicieron las grabaciones, las subieron a redes sociales y también quisieron hacer esta denuncia. Es una actitud que desde el Ministerio de Educación han rechazado, desde el Ministerio de Transportes, digo que son los encargados de fiscalizar, han rechazado y llaman a los padres a informarse a través de las vías de internet principalmente sobre las condiciones que deben cumplir los conductores. Allí también pueden saber si cuentan con todos sus documentos en regla, en definitiva, si están o no capacitados para poder manejar un furgón escolar y en las óptimas condiciones. Nosotros conversamos con, entre otras personas, con la dueña de este furgón. Ella dio algunas explicaciones, dijo que los había subido a todos al mismo vehículo por un tema de la temperatura, que había mucho sol, que luego los trasladó, que no se fueron todos esos niños allí en el furgón. Escuchemos parte de las declaraciones que pudimos obtener con respecto a este caso. ¿Qué hice? Para poder traspasar los niños a la sombra, los metí todos arriba del furgón para traspasarlos ahí. Habían señoras afuera ahí, el orden de las cuñas, ¿qué viene después? Movió niños para moverlos a la sombra y después llega otro furgón a buscarlo. Otro furgón a buscarlo. Y yo le dije a la señora, mire, le dije yo, si quiere usted venga, véalo. Yo voy a mover el furgón y va a llegar otro furgón. Y llegó otro furgón a buscar a los niños. ¿Tú qué harías, por ejemplo, si te enteras que tu hijo es transportado en estas condiciones? No, lo saco del furgón, no lo mandaría ahí. Haría otra cosa para poder mandarlo al colegio, pero no en un furgón así, donde no hay ninguna medida sanitaria, no hay ningún protocolo. Mi hija el año antepasado iba en furgón de seguridad y yo lo tuve que sacar por lo mismo porque la tía no tomaba las medidas de los cinturones. Y el peligro de que si pongamos una frena fuerte en los motores, los niños iban todos para adelante. Y algunos que quedamos trabajando con suerte. Aquí en este colegio habíamos 12 furgones y ahora quedan 6. Y yo creo que a lo mejor por eso se produce la aglomeración, pero también nos da derecho a andar con todos los niños amontonados arriba. Esto es grave porque cuando vemos situaciones de aglomeración como la que se ve en las imágenes, los niños no pueden utilizar el cinturón de seguridad y podría ser muy lamentable, no solamente en el caso de un accidente, sino que también una frenada brusca. Cada vez que vayamos a dejar a nuestro niño al transporte escolar, preocupémonos de que no se exceda la capacidad. Y así vamos a asegurarnos de que nuestro niño vaya con su cinturón de seguridad correctamente puesto. Bueno, escuchábamos ahí entre todas esas declaraciones la explicación que entregó la conductora de este furgón escolar, quien dijo que no iba a trasladar bajo ninguna circunstancia a todos esos niños juntos. Cerramos con la imagen del primer tema que les contábamos, esta larga fila que hay a esta hora aquí en la Secretaría Regional Ministerial de Educación en la Seremi, porque recién a las 9:30 abren la puerta para que se pueda obtener este número especial que va a permitir a todos los niños extranjeros que todavía no pertenecen al sistema escolar poder incorporarse a él. Nos quedamos acá, cualquier novedad por supuesto les estamos contando más adelante. Perfecto, Carola. Seguimos muy atentos entonces a esperar hasta las 9:30, que esa es la hora que abren para poder entregarle los números a estas personas que están esperando además hacer todo este trámite para una matrícula y así poder empezar ya el año escolar. Muchos ahí pasaron la noche, vemos niños, guaguitas, así que esperemos que los puedan atender rápido. Muchas gracias, Carola, que estés muy bien.
Bien, y retomamos lo que está aconteciendo con este conflicto entre Ucrania y Rusia. Estamos con Isel Guerra, viendo qué es lo que ha acontecido durante estas últimas horas. La preocupación centrada en esta planta nuclear bajo control ruso, una emergencia, un incendio que había sido controlado, Isel, y en donde además durante esta jornada vamos a ver qué es lo que ocurre, si es que hay alguna reacción de parte del Kremlin al emplazamiento que se realizó ayer de parte del presidente Zelensky a hablar cara a cara con Vladimir Putin, que hasta ahora no se ha referido a esta situación. No se ha referido a esta... Es el himno de Ucrania el que este músico interpreta en uno de los puntos claves de Kiev. A más de 80 metros bajo tierra, el metro se convirtió en el único lugar seguro para miles de ciudadanos que siguen en la capital. Comenzaron el bombardeo, hubo una alerta, así que nos vinimos aquí. Hemos estado sentados aquí durante 6 días, orando y diciendo váyanse. Lyudmila, de 88 años, lleva varios días en este lugar que para muchos es un refugio. Familias completas, incluso con mascotas, se acomodan en los distintos espacios, ya sea en los vagones o en la estación, aguantan los bombardeos de la superficie. La gente tiene mucho miedo, se preocupa, pero los trabajadores del metro ayudan mucho, dan comida y agua, así que básicamente refugiarse aquí es más o menos cómodo, pero todos tienen miedo, especialmente los niños pequeños. Así esta profesora intenta entretener a los niños. Son decenas los que prácticamente están viviendo allí. En las noches comparten colchones para poder dormir y durante el día juegan entre ellos o dibujan para pasar más rápido las horas. La Segunda Guerra Mundial nos legó bastantes imágenes. Nosotros podemos ver esas imágenes y es muy interesante ir haciendo la comparación. La gente hacinada en estos lugares, esta situación evidentemente causa un trauma, eso ya está comprobado en las personas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, y es evidente que la población actual, sobre todo los niños, van a quedar con esta situación también compleja. Estoy en el metro ahora y es terrible cuántos niños hay. Espero que toda esta violencia y crueldad termine pronto. Postales que nos recuerdan el drama de la guerra mundial. En este caso, si bien el alimento y el agua no faltan para los civiles, el temor de quienes permanecen bajo tierra aumenta cada día. Decenas de millones de personas permanecen en el país en peligro potencial de muerte. Miles de personas, incluidas personas mayores, embarazadas, así como niños y personas con discapacidades, se ven obligadas a reunirse en refugios subterráneos y estaciones de metro para escapar de las explosiones. Este ataque ocurrió a solo metros de una estación de metro, donde habían cientos de personas que ahora más que nunca ven en riesgo su vida ante el avance de las tropas rusas a Kiev. No necesitamos la tierra de nadie más, simplemente dejen nuestra tierra en paz. Amamos nuestra tierra, no hemos lastimado a nadie, todo lo contrario. De acuerdo al alcalde de Kiev, cerca de 15.000 personas se están refugiando en el metro de la capital, donde siguen el minuto a minuto de los ataques, además de otros miles que se resguardan en búnkers u otros espacios donde intentan sobrevivir. Пиздец. Y esto ni bombear дома жили. Ocurrió en Chernigov el día de ayer, ya lo habíamos conversado, los incesantes bombardeos que se han registrado en Ucrania, en el sur, pero esto ocurrió en el norte. Ayer estábamos hablando de este ataque que se registró en estos depósitos petroleros en Chernigov justamente, y aquí ya van 47 personas fallecidas. No se ha hecho la distinción si se trata únicamente de civiles o de fuerzas ucranianas, pero esa es la cifra que hay hasta ahora, 47 muertos, un balance preliminar de las autoridades tras los ataques. Bien, 7 de la mañana con 53 minutos acá en nuestro país. Vamos a tomar contacto nuevamente con Daniel Matamala, que se encuentra en Ucrania. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes para ti, Daniel. Sí, perdí el retorno, no sé si me alcanzaste a preguntar algo, Pato, pero te cuento que estamos en esta estación de tren, nuevamente esperando la llegada y la salida de estos trenes que vienen a hacer acá el último paso, ¿no? De aquí la gente toma un autobús rumbo a la frontera o
se queda en alguna casa de acogida, en algún refugio de migrantes. Y era interesante que hace un ratito nomás estábamos viendo que llegó un contingente policial bastante importante y estaban revisando a las personas, revisaban especialmente a los hombres, les pedían documentación. Fuimos a averiguar de qué se trataba y nos decían que como hay personas que de fuera están llegando hasta este lugar y que recordemos tienen prohibido salir del país, lo que se les decía es que ellos tenían que ir a registrarse a la autoridad militar local, al cantón, por ponerlo en términos chilenos para que se entienda, porque las personas tienen que estar registradas en el cantón más cercano a su domicilio y por lo tanto si alguien viene a quedarse aquí por más de 24 horas es obligación, según la ley marcial, que ellos vayan al cantón y se registren como que están acá, de modo que estén ubicables para ser movilizados en cualquier momento. Hoy todos los hombres ucranianos entre 18 y 60 años son reservistas, pueden ser llamados al ejército y por eso las autoridades policiales están realizando este tipo de controles aquí, porque es la estación de llegada de mucha gente que viene escapando precisamente desde el oeste, desde ciudades como Kiev, incluso algunos que vienen escapando desde Kharkov o de otras ciudades del este y del norte y también del sur, como Odessa, de Ucrania. Entonces, la policía hace una revisión de estas personas, revisa sus documentos, les advierte obviamente que no pueden salir del país y que si van a quedarse aquí tienen que ir inmediatamente al cantón local para registrarse, de otra manera van a estar cometiendo una infracción ante la ley marcial que rige en este momento aquí en Ucrania. Daniel, tú que estás ahí en un sector donde efectivamente las personas están arrancando, esperan poder cruzar la frontera para escapar de la guerra, ¿cuál es la sensación de todos aquellos que están ahí, que sabemos llevan incluso días tratando de hacerlo, con respecto a la reunión que se tuvo ayer, donde por lo menos se llegó al acuerdo de poder realizar este corredor humanitario y poner alto al fuego en esos sectores donde se realice el corredor para que las personas puedan escapar y puedan cruzar las fronteras? ¿Hay una sensación tal vez de mayor tranquilidad con respecto a este acuerdo? ¿Qué es lo que puedes observar tú ahí? Sí, la verdad es que no mucho. El acuerdo fue tomado más bien con mucho escepticismo, porque aquí no se confía en la palabra del gobierno ruso. Entonces, como es un acuerdo todavía un poco vago, porque se habla de corredores humanitarios que permitirían además que haya un cese al fuego parcial en ciertas áreas, las personas no están para nada confiadas. Dicen que no se puede confiar en el gobierno de Vladimir Putin. Incluso algunos creen, esto digo es lo que conversa la gente común en estos lugares, algunos creen que esto es sencillamente una trampa, digamos, para que alguna gente crea que es seguro salir, se desocupen o se deshabiten las ciudades y luego de esa manera sea más fácil para el ejército ruso tomar control de ellas. De modo que lo que hay es básicamente escepticismo. Hay una mezcla, digamos, de mucho escepticismo, de mucho, por cierto, mucho rechazo hacia la figura de Vladimir Putin y de una confianza y un optimismo, tal vez demasiado optimista, tal vez un poco fuera de la realidad, sobre la posibilidad de que las fuerzas ucranianas derroten a las fuerzas rusas. Eso prácticamente todo el mundo lo dice. Dicen las fuerzas rusas están mal equipadas, tienen su moral muy baja y Ucrania los va a derrotar. Hay una especie de optimismo patriótico exacerbado que, claro, cuando uno ve las fuerzas que objetivamente están en disputa es bastante difícil de sostener, pero como sensación ambiente, la verdad es que ocurre eso, porque claro, además en la radio, en la televisión ucraniana también se hace mucho énfasis en las noticias que hablan sobre los problemas que está teniendo el ejército ruso, en las redes sociales también, los blogueros, los youtuberos más populares en Ucrania repiten una y otra vez, por ejemplo, imágenes de algún tanque ruso que ha quedado con un desperfecto o de algún soldado ruso que ha sido capturado y que parece desorientado acerca de lo que ocurre. Ese tipo de imágenes y de informaciones se repiten una y otra vez y son muy tomadas en cuenta por los ciudadanos en Ucrania, que de alguna manera refuerzan o reafirman así un cierto optimismo en torno a que sus fuerzas son capaces de derrotar al invasor. Algo que, insisto, cuando uno ve objetivamente las fuerzas que están en juego acá, el poder de armamento, el poder aéreo de cada parte, claro, resulta bastante lejano a la realidad, pero hay esa confianza y ese optimismo muy fuerte entre los ucranianos. Daniel, aquí Cel, ya hemos dejado atrás un poco estos caos que se vieron los primeros días en las estaciones de trenes. Ya se reporta que el aflujo de personas que intentan escapar es menor. ¿A qué crees tú que se debe esto? Quizás las personas ahora prefieren quedarse en Ucrania o tienen temor de salir en las condiciones en las que está enfrentando ahora Ucrania esta guerra.
Mira, Isabel, esto es muy variable. De hecho, nosotros tenemos toda la información de lo que ocurre en los distintos pasos fronterizos y las distintas estaciones ferroviarias. Y hoy el panorama es bien distinto al de ayer. Hoy día hay mucha menos gente en todas las estaciones comparado con la gente que había ayer. Es un poco difícil ensayar alguna explicación real al respecto. Claro, hay mucha gente que ya logró salir efectivamente. Ayer mucha gente salió ya de los lugares en que estaban y eso puede ser una explicación. Otra es que hay personas que tal vez se han quedado más bien a mitad de camino. En ciudades como Lviv, por ejemplo, que están más hacia el oeste, donde hay muchísima gente y donde también tal vez hay alguna sensación un poco mayor de seguridad, o acá mismo en Uzhgorod, donde también ocurre algo similar. La verdad es que esto es muy variable y a lo mejor en un rato más vamos a tener nuevamente las estaciones de trenes llenas. No se puede prever mucho porque hay un tránsito enorme. 2 millones de personas que ya han dejado sus hogares y 1 millón que todavía está circulando en torno a Ucrania aproximadamente buscando algún lugar seguro. Bien, muchas gracias, Daniel, por esta comunicación. Ya vamos a estar contigo durante el día también viendo qué es lo que está aconteciendo allá en Ucrania. Buenas tardes para ti. 7:59 de la mañana. De esta manera terminamos este noticiero. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan todos un muy buen día y también un buen fin de semana. Gracias, Isel, Pato. Chao, buen día. Chao.